Estas no son palabras de autoelogio, son las últimas palabras escritas por un apóstol que vivió en guerra. Pablo escribe esto no desde un púlpito, sino desde una prisión, no rodeado de aplausos, sino por el silencio. Él sabía que estaba a punto de morir, y por eso sus últimas palabras no fueron para impresionar, sino para advertir. Esta carta, la segunda a Timoteo, no fue solo una despedida, sino un testamento profético. Una carta que, según muchos eruditos y predicadores, es la más importante que escribió, no por su extensión, sino por su peso eterno. Mientras hoy la mayoría corre tras la relevancia, Pablo hablaba de renuncia. Mientras muchos buscan el éxito, él exaltaba el sufrimiento por Cristo. Vivimos en tiempos en que batalla se ha convertido en una palabra ofensiva, en que fe se ha vuelto sinónimo de autoayuda. Pero Pablo, al final de su vida, vuelve a lo esencial. El Evangelio es una batalla. Y guardar la fe no es automático. Es un esfuerzo, una confrontación, una resistencia diaria contra un mundo que nos aleja de la cruz. ¿Y si te dijera que esta carta fue escrita para ahora? Que Pablo, incluso a punto de morir, no estaba preocupado solo por Timoteo, sino por la generación que vendría, la generación que cambiaría la sana doctrina por fábulas, que levantaría predicadores para masajear el ego y no para predicar la verdad. Esta es la advertencia que la Iglesia moderna ha ignorado. La carta más importante de Pablo está siendo olvidada, mientras las multitudes aplauden mensajes sin cruz, sin combate, sin santidad. En este video vas a entender por qué 2 Timoteo no es solo una carta pastoral, sino una alerta profética. Vamos a examinar qué quiso decir realmente Pablo con «he combatido la buena batalla». ¿Qué vio venir sobre la Iglesia y por qué esta carta fue preservada para despertar a los últimos fieles antes de que se acabe el tiempo? Si sientes que la Iglesia está perdiendo su esencia, si quieres ser hallado fiel cuando todo se derrumbe, si estás listo para vivir el Evangelio que Pablo vivió, con coraje, renuncia y fidelidad, entonces mira hasta el final. Porque esta carta es para quien no se ha vendido, es para quien todavía cree en la verdad, cueste lo que cueste. Capítulo 1. El testamento profético de un hombre que iba a morir en paz. Imagina estar encarcelado en una celda fría, con el cuerpo debilitado, los ojos cansados, el fin cerca. No hay multitudes, no hay amigos cerca, casi todos se han ido. Solo un compañero fiel permanece, e incluso él pronto tendrá que irse. Sabes que, esta vez, no hay escape. La espada se acerca, el juicio ya ha sido sellado, y aún así, tu preocupación no eres tú mismo, sino la próxima generación, la Iglesia. Los fieles que permanecerán, la verdad que necesita sobrevivir a tu silencio. Esta es la atmósfera de la carta de 2 Timoteo. Es la carta más importante que Pablo escribió, no porque sea la más larga, ni porque contenga las doctrinas más sistematizadas, sino porque en ella pone todo lo que necesita ser dicho antes de morir. No hay tiempo para adornos, ya no hay espacio para rodeos. Habla con fuego en los huesos, pero con ternura de padre, con dolor, pero también con convicción. ¿Y qué dice? He combatido la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas palabras no son solo una declaración, son una síntesis de toda la vida cristiana verdadera. 3 frases que contienen el secreto de un alma salva, de un ministerio fiel, de un hombre que no se doblegó ante César ni ante las tentaciones de la fama, el miedo o la apostasía. Pero la grandeza de esta carta radica en lo que revela sobre el tiempo en que vivimos. Pablo sabía que vendría una era oscura. No habla de un futuro glorioso, donde todos se convertirían, sino de un tiempo de desvío. Un tiempo en que los hombres ya no soportarían la sana doctrina.
donde buscarían maestros para masajear el ego, no para confrontar el pecado, donde habría apariencia de piedad, pero sin poder. Esta carta fue escrita para los últimos días, para una generación que cambiaría la cruz por la performance, que transformaría púlpitos en escenarios, que trataría la gracia como excusa para vivir como el mundo. Esta carta fue escrita para nosotros, y Pablo, incluso ante la muerte, no se calla. Él escribe, él predica, él advierte, él suplica, él dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque sabía que el combate sería más difícil a medida que el tiempo avanzara. Vio las sombras crecer, discernió la apostasía acercándose. Hoy tenemos acceso a la carta, leemos, citamos, predicamos, pero ¿escuchamos lo que realmente dice o la tratamos como un pasaje bonito más de la Biblia? Esta carta es el testamento de un hombre que ya no tenía nada que perder y por eso dijo todo lo que necesitaba decir. Y lo que dijo fue: la fe necesita ser guardada, la carrera necesita ser terminada, el combate necesita ser enfrentado. No hay evangelio sin confrontación. No hay salvación sin renuncia, no hay corona sin cruz. La iglesia moderna está enferma porque olvidó esto, porque cambió el combate por la comodidad, porque quiere la corona, pero rechaza el sufrimiento, porque prefiere mensajes dulces a espadas afiladas. Pero Pablo no escribió para los populares, escribió para los fieles, para los que aún no se han doblegado, para los que todavía lloran al leer estas palabras, para los que aún sienten que hay algo mal con este evangelio moderno, tan diluido, tan cómodo, tan sin cruz. Si esta carta es la más importante, es porque fue escrita a las puertas de la eternidad, y un hombre que está a punto de morir no miente, no desperdicia palabras, escribe con el peso de la eternidad sobre sus hombros. Y Pablo escribió para dejar un legado que resista al tiempo, a la persecución, a la apostasía y a la muerte. La pregunta es: ¿vamos a seguir ignorando esta carta o finalmente vamos a escuchar? Capítulo 2. La buena batalla. Lo que Pablo realmente estaba enfrentando y lo que debemos enfrentar hoy. Cuando Pablo escribe: he combatido la buena batalla, no está usando lenguaje poético, no se está refiriendo a un esfuerzo religioso genérico. Esta es la confesión final de un soldado que pasó toda la vida luchando contra enemigos visibles e invisibles, internos y externos, espirituales y doctrinales. La elección de las palabras es intencional. Llama al combate bueno, no porque fue fácil, sino porque fue justo, verdadero y necesario. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué combatió exactamente Pablo? Muchos piensan solo en las persecuciones y sí, fueron reales. Pablo fue encarcelado, golpeado, apedreado, abandonado. Pero el verdadero combate fue por la preservación de la fe pura. El combate de Pablo fue contra la distorsión de la verdad, contra el espíritu de engaño que ya actuaba en sus días y que hoy, con más fuerza, reina disfrazado de evangelio. Pablo combatía contra los falsos maestros que surgían dentro de las iglesias, contra los que mezclaban el evangelio con legalismo o con libertinaje, contra los que querían agradar a los hombres y no a Dios. Él combatió por la cruz, mientras muchos buscaban coronas terrenales, defendió la verdad, mientras muchos preferían alianzas políticas o religiosas que garantizaran prestigio. Ese combate no terminó con él. Por el contrario, Pablo nos advirtió que se intensificaría en los últimos días. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Ese tiempo es hoy. Vivimos una era en que la verdad ya no es bienvenida, donde los púlpitos se han convertido en escenarios, donde la palabra es filtrada, adaptada, diluida, todo para no confrontar,
para no herir, para mantener al público cómodo. Y lo peor, todo esto en nombre de Dios. El combate de Pablo era contra ese espíritu. El espíritu de la mentira, el espíritu de la apostasía, el espíritu del anticristo, que se disfraza de luz y entra solapadamente en la casa de Dios. Él combatía para mantener a la iglesia despierta, vigilante, fiel a la doctrina de los apóstoles. Y, al declarar que combatió hasta el final, nos está mostrando que ese combate es continuo. El frente de batalla está ahora en nuestras manos. Pero, ¿está combatiendo la generación actual? ¿O estamos negociando? Pablo no combatió para conquistar fama. No estaba tratando de crecer en el ministerio. No buscaba la aprobación del público. Su único objetivo era llegar al final sin traicionar la verdad, sin renunciar a la cruz, sin diluir el mensaje, sin negociar su conciencia. Y hoy, ¿cuántos están luchando contra el pecado con la misma intensidad con que luchan por la visibilidad? ¿Cuántos están dispuestos a perderlo todo, incluso la propia reputación, para permanecer en la palabra? El combate de Pablo no era contra carne y sangre, era contra fuerzas espirituales que operan en el engaño, que desvían a los creyentes de la sencillez de Cristo, que alimentan un evangelio sin Cristo, una fe sin cruz, un cielo sin santidad. Y ese combate sigue ocurriendo todos los días. Ocurre cuando decides no callar ante el error, cuando permaneces fiel, incluso siendo excluido, cuando sigues creyendo, incluso siendo ridiculizado, cuando pierdes el mundo, pero ganas tu alma. Sí, el combate es duro, cansa, hiere, aísla, pero es bueno, porque es el único combate que termina con corona. Y Pablo, incluso herido, termina diciendo, «He combatido la buena batalla». No lo dice para enorgullecerse, lo dice para recordarnos que esa es la única manera de terminar bien. No hay honor para quien huye, no hay corona para quien deserta, no hay gloria para quien negocia lo que recibió. Esta es la advertencia. Si no estás combatiendo, ya has comenzado a perder. Porque el enemigo no descansa y el tiempo se está acabando. Capítulo 3. He acabado la carrera. ¿Cómo terminar la jornada? Sin cambiar la verdad por la aceptación. Pablo está a punto de morir. No por vejez, no por enfermedad, sino a causa de la fe. Encarcelado, abandonado, sin reconocimiento humano. Aún así, escribe con la certeza de quien cumplió su llamado. He acabado la carrera. Esta expresión conlleva más que alivio. Revela una jornada marcada por la persistencia, la renuncia y la lealtad absoluta a un Señor invisible, pero presente. Pablo no terminó famoso, pero terminó fiel. Y esta es la pregunta que resuena sobre nosotros. ¿Cómo terminar la carrera sin perderse en el camino? Hoy, muchos quieren empezar bien, inician con fervor, con lágrimas, con celo. Pero en medio del camino surgen las distracciones, los atajos, las invitaciones disfrazadas de bendición. Y cuando se dan cuenta, ya no están corriendo, están negociando. La carrera que Pablo corrió no fue una carrera de aplausos, fue un sendero estrecho contra la multitud. Tuvo que dejar amigos, enfrentar crisis, soportar acusaciones, luchar contra el orgullo, contra la soledad y contra su propio corazón. Pero no se detuvo. ¿Y por qué no se detuvo? Porque sabía que el premio no era terrenal. No corría por elogios, corría por la eternidad, por la aprobación de un único juez, Cristo. Esta carrera no es como las del mundo, no es una disputa de quién llega primero. Es una jornada de quien no desiste, de quien no traiciona el Evangelio a mitad de camino, de quien no altera el mensaje para encajar en el sistema, de quien no transforma la palabra en producto, de quien no adapta la fe al gusto del público. Pablo resistió a todo esto. Podría haber cedido,
podría haber buscado facilidades. Podría haber hecho alianzas, pero eligió terminar como empezó, predicando a Cristo y a este crucificado. Hoy somos presionados a cambiar de ruta, a hacer acuerdos con la cultura, a adoptar un evangelio sin cruz, a correr tras la aceptación. Pero Pablo nos enseña que una carrera terminada fuera de la verdad es una carrera perdida. No importa cuánto corramos, si corremos en la dirección equivocada. No importa cuánto logremos, si perdemos la fe en el proceso. Y aquí está la advertencia que la carta más importante de Pablo nos deja. No basta con empezar, hay que terminar. No basta con tener llamado, hay que llegar hasta el final con él intacto. No basta con formar parte de la iglesia, hay que mantener la integridad de la fe hasta el último suspiro. Pablo no dice, terminé con éxito, dice, he acabado la carrera. Esto significa que no abandonó el camino, incluso cuando lo perdió todo. No se dejó seducir por las promesas vacías de este mundo. No modificó el mensaje para sobrevivir, simplemente terminó. Y eso, hoy en día, es raro. La iglesia moderna está llena de ministerios que comenzaron bien, pero terminaron en la oscuridad. Hombres que comenzaron predicando santidad y terminaron negociando pureza por influencia. Iglesias que comenzaron firmadas en la palabra y ahora venden promesas baratas. Personas que comenzaron apasionadas por Jesús y ahora solo piensan en agradar a los hombres. Pablo no sería aceptado en los púlpitos de hoy, no atraería multitudes, no tendría seguidores en las redes, pero tendría lo que importa, una carrera terminada delante de Dios con fidelidad. ¿Y tú? ¿Vas a terminar? ¿O vas a ser uno más que empieza bien y desiste cuando el camino se pone difícil? ¿Vas a correr hasta el final, incluso solo? ¿Vas a permanecer incluso cuando todo a tu alrededor se corrompe? La generación de hoy necesita menos talentos y más fieles, menos performances y más perseverancia, menos aplausos y más rodillas en el suelo. Porque el verdadero vencedor en el reino no es el que se destaca, es el que no abandona. Capítulo 4. He guardado la fe, la única victoria que el mundo no entiende, pero el cielo corona. Entre todas las cosas que Pablo podría haber dicho al final de su vida, elige decir esto: he guardado la fe. No dijo que guardó sus dones, ni que guardó su ministerio, ni que guardó su reputación, su influencia o su posición como apóstol. Él dice, he guardado la fe. Esta es la victoria que el mundo no comprende. El mundo mide el éxito por lo que conquistaste, por la visibilidad, por la performance, pero Dios mide por algo que es invisible a los ojos de los hombres, por la fidelidad, y guardar la fe es la señal suprema de fidelidad. Pero, ¿qué significa guardar la fe? Guardar la fe no es simplemente seguir creyendo en Dios. No es solo decir que todavía crees en Jesús. Guardar la fe es proteger la verdad que recibiste, incluso cuando todo y todos intentan quitártela. Es permanecer fiel a la palabra, incluso cuando se vuelve impopular. Es vivir aquello que se cree, incluso cuando esto cuesta reputación, estabilidad o seguridad. Pablo enfrentó vientos fuertes, falsos maestros, divisiones en las iglesias, persecuciones, traiciones, noches en vela, azotes, prisiones, abandono, y aún así logró guardar la fe. Esto significa que no dejó que el sistema corrompiera su doctrina. No dejó que el desánimo apagara su esperanza. No dejó que la gente robara su confianza en Dios. Él protegió la fe como un soldado protege el estandarte de guerra, con la propia vida, si es necesario. ¿Y hoy? ¿Estamos guardando la fe o solo guardando las apariencias? ¿Estamos protegiendo la doctrina o adaptándola para encajar en el mundo? ¿Todavía tenemos el coraje de vivir como Pablo vivió? Lo que vemos hoy es una fe siendo manipulada. Una fe diluida, mezclada, distorsionada.
Predicaciones que hablan de éxito, pero no hablan de la cruz. Iglesias que enseñan bendiciones, pero no hablan de arrepentimiento. Creyentes que defienden causas sociales, pero ya no defienden la verdad del Evangelio. Guardar la fe es negarse a ser parte de eso. Es decir no cuando todos dicen sí. Es permanecer de pie cuando todos se postran. Es seguir diciendo la verdad incluso cuando cuesta caro. Pablo nos muestra que la mayor prueba de amor a Dios no es cuántas almas ganamos, sino cuánta verdad logramos mantener viva dentro de nosotros. Porque en los últimos días la fe será atacada como nunca antes. La palabra será burlada, la iglesia será presionada, la verdad será sofocada, y los que no estén preparados para guardar la fe con uñas y dientes lo perderán todo. Pablo no fue librado del dolor, pero fue preservado en la fe. Sangró, pero no desistió. Lloró, pero no se cayó. Fue dejado solo, pero siguió confiando. Y al decir, he guardado la fe, nos enseña que esa es la única cosa que el mundo no puede quitarte. Pueden quitarte tu casa, tu carrera, tu posición, pero solo tú puedes entregar tu fe. Y muchos la están entregando, están cambiando la fe por popularidad, están vendiendo la fe por relevancia, están silenciando la fe para no ofender, están olvidando que guardar la fe es el único camino para recibir la corona. Sí, esta es la advertencia. Puedes comenzar bien, predicar con poder, ganar multitudes, pero si no guardas la fe hasta el final, lo perdiste todo. Y el cielo no recompensa talentos, recompensa la fidelidad. He guardado la fe. Eso es lo que el cielo quiere escuchar de ti en el último día, y eso es lo que Pablo dejó como legado. No fue perfecto, pero fue fiel. Y el mismo Dios que sostuvo a Pablo en aquella celda fría, es el Dios que puede sostenerte hoy. Si estás dispuesto a guardar lo que es santo, incluso si eso te cuesta todo. Capítulo 5. La corona de justicia. La recompensa. No es ahora, sino que está guardada para los fieles. Pablo estaba a punto de morir. Su cuerpo, cansado. Su celda, fría. Sus amigos, distantes. Su sentencia, definida. Y aún así, escribe con los ojos puestos no en la muerte sino en la eternidad. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. 2 Timoteo 4:8. Pablo sabía que el fin del cuerpo no era el fin de la historia. Había combatido, corrido, guardado. Ahora, él esperaba. Esperaba no una estatua, no una biografía de éxito, no un legado terrenal, sino una corona. No cualquier corona, la corona de justicia. Este es el punto que necesita ser restaurado en el corazón de la iglesia moderna. La verdadera recompensa del creyente no es ahora. No está en los aplausos, no está en las plataformas, no está en el crecimiento ministerial. La corona no se coloca en la cabeza de quien empezó bien. Se entrega al final, en el día del ajuste de cuentas, en el tribunal del justo juez. Pero, ¿cuántos hoy están dispuestos a esperar? Vivimos en una generación inmediatista, que quiere todo ahora, que quiere recompensa sin renuncia, que quiere gloria sin cruz. Muchos están buscando sus coronas en este mundo, y es por eso que se están corrompiendo, están aceptando atajos, están negociando principios, están acumulando seguidores, títulos, elogios, pero han perdido el temor del justo juez. Pablo vivió lo opuesto, esperaba la recompensa de Cristo, no la recompensa de los hombres. Sabía que podría ser olvidado por el mundo, pero no sería olvidado por Dios. Confiaba en un juez que veía lo que los hombres no veían, que recompensaba no por el desempeño exterior, sino por la fidelidad secreta, y por eso llama a ese juez justo, porque Pablo vio mucha injusticia en la tierra, fue juzgado injustamente,
acusado falsamente, perseguido sin motivo, pero sabía que había un tribunal superior, un día marcado, un trono donde no hay parcialidad, no hay engaño, no hay error. Y en ese día, la corona será entregada. La corona de justicia no es una metáfora vaga, es una realidad espiritual reservada para los que no cedieron, para los que guardaron la fe en medio del caos, para los que dijeron no al sistema y sí a la cruz, para los que corrieron hasta el final, incluso cojeando, incluso sangrando, incluso solos. Esta corona no es para los populares, es para los fieles. No es para quien agradó a todos, es para quien agradó a Dios. No es para los que adaptaron el Evangelio, es para los que fueron moldeados por él. Y aquí está la advertencia que resuena desde la celda de Pablo a los púlpitos modernos. Si buscas corona aquí, no recibirás corona allá. Si ya recibiste tu gloria de los hombres, no esperes gloria de Dios. Si ya estás satisfecho con lo que el mundo te dio, es señal de que no estás corriendo por la eternidad, estás corriendo por aplauso. La corona de justicia no se compra, no se hereda, no se fabrica, es dada, dada por aquel que sondea los corazones, que vio los días en que permaneciste firme, incluso llorando, que vio los momentos en que te callaste para no negar la fe, que vio cuando todos te abandonaron, pero tú seguiste orando, que vio cuando nadie vio. Por eso Pablo, ante la muerte, sonríe en silencio, porque él sabe, la espada cortará el cuerpo, pero no puede tocar la corona. El imperio silenciará su voz, pero no puede apagar su testimonio. Lo pierde todo, pero gana lo que importa. ¿Y tú? ¿Estás corriendo por qué corona? ¿La de los hombres? ¿La de los likes? ¿La del éxito? ¿O la que el justo juez guarda para aquellos que no se vendieron? Porque al final solo habrá una sentencia que importa. Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, y solo recibirá esa sentencia quien no cambió la eternidad por elogios pasajeros. Capítulo 6. Los que aman su venida, el patrón olvidado de los verdaderos fieles. Pablo termina su declaración con una promesa que no es solo para él, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Timoteo 4:8. Estas palabras son sencillas pero conllevan un peso eterno. Pablo está diciendo que la corona de justicia no es un privilegio exclusivo de los apóstoles, mártires o gigantes de la fe. Está disponible para todos, con una condición: amar la venida de Cristo. Pero, ¿qué significa realmente eso? Amar la venida de Cristo no es solo saber que Él volverá, no es solo creer en el Apocalipsis, no es repetir doctrinas escatológicas. Amar la venida de Cristo es vivir cada día con el corazón vuelto hacia el cielo. Es desear más su presencia que las promesas de la tierra. Es mantener los ojos en el reino, incluso cuando el mundo te ofrece todo. Pablo sabía que los verdaderos fieles no son solo los que asisten a iglesias, sino los que viven como novios a la espera del novio. Los que no se acomodaron en este mundo, los que, incluso en medio de las presiones, permanecen sobrios, vigilantes, con las vestiduras limpias y el aceite encendido. Pero hoy, ¿cuántos aman realmente la venida de Cristo? ¿Cuántos todavía hablan de la vuelta de Jesús con expectativa, con temor, con alegría? ¿Cuántos viven como si Él pudiera volver hoy? La verdad es que la mayoría de la iglesia moderna ama el confort más que la vuelta de Cristo. Ama los propios planes, ama la estabilidad, ama los propios sueños. Y si Cristo volviera hoy, muchos se sentirían interrumpidos, frustrados, como si hubieran sido llamados antes de vivir todo lo que querían. Esto es grave, porque revela que la venida del Rey ya no es prioridad, es un obstáculo.
y ese no es el perfil de quien recibirá la corona. Los que aman su venida no se venden, porque saben que la gloria eterna está cerca. No se corrompen, porque saben que el justo juez está a las puertas. No desisten, porque la nostalgia del cielo es más fuerte que el dolor de la tierra. Pablo nos recuerda, hay una corona reservada para quien vive deseando ver al Señor, no solo para quien predica, canta o sirve, sino para quien tiene el corazón ardiendo por Él, para quien mira a los cielos y dice, ven, Señor Jesús. Y esto es una prueba para nosotros. ¿Qué ha dominado nuestro corazón? Estamos demasiado ocupados con ministerios, carreras, estructuras, estrategias, mientras el novio espera una novia apasionada, no solo involucrada. El amor por la venida de Cristo no puede ser solo teórico, tiene que ser visible en la forma en que vivimos, en la forma en que negamos el pecado, en la forma en que lidiamos con el dolor, en la forma en que usamos el tiempo. Los que aman su venida son incomodados por el pecado, porque saben que no pueden estar sucios cuando el Rey llegue. Ellos renuncian a placeres, resisten al sistema, viven en sobriedad, no duermen espiritualmente, esperan en vigilancia. Y aquí está el punto más duro de la advertencia de Pablo. La corona de justicia no está guardada para los populares, no está guardada para los ocupados. No está guardada para los religiosos, está guardada para los que aman, realmente aman la venida de Cristo. Es hora de reevaluar. ¿Qué has esperado con más ansiedad? ¿El próximo proyecto, el próximo placer o la vuelta del Señor? La carta más importante de Pablo nos recuerda que amar la venida de Cristo es el verdadero termómetro de la fidelidad. Porque quien ama su venida no se conforma con este siglo. Quien ama su venida ya no ama este mundo. Quien ama su venida vive como si pudiera verlo en cualquier momento. Y si ese amor se ha enfriado, entonces es tiempo de volver, de arrodillarse, de clamar, de pedir que el Espíritu reavive en nosotros la esperanza del cielo. Porque solo los que aman su venida recibirán su corona. Capítulo 7. La última advertencia. El silencio de Pablo. Grita a la generación que enfrentará el juicio, estaba encarcelado, rodeado de soledad, olvidado por los hombres. Pero Pablo no estaba desesperado, estaba escribiendo. Lo que dejó en la carta a Timoteo no fue una reflexión suave ni una despedida emocional. Fue una advertencia, una carta de guerra, un llamado para los que sobrevivirían a su silencio, y ahora, 2000 años después, esta carta llega hasta nosotros, nos atraviesa como una espada afilada, separando lo que es superficial de lo que es eterno, nos confronta, nos denuncia, pregunta, ¿estás combatiendo? ¿Estás guardando? ¿Todavía amas su venida? Porque esta generación es probablemente la última en correr esta carrera, la última en llevar la antorcha de la fe antes del regreso del justo juez. Y Pablo, incluso muerto, todavía habla. Grita a través del papel envejecido de la Escritura, no negocien la verdad, no abandonen la cruz, no se vendan por confort, no olviden por qué fueron llamados. Esta es la generación que verá el cumplimiento de todo lo que él anunció. La apostasía, el enfriamiento del amor, la corrupción de la palabra, la falsa piedad, el sistema del anticristo, y será también la generación que no tendrá excusa, porque recibió la advertencia, porque leyó la carta, porque tuvo acceso a la verdad y decidió ignorarla. La última carta de Pablo es como una trompeta que resuena antes del juicio. No fue escrita solo para Timoteo, fue escrita para todos los que olvidaron lo que significa ser iglesia, para todos los que cambiaron el espíritu por estructuras, para todos los que transformaron la gracia en licencia para vivir como el mundo.
Y por eso esta carta es la más importante, porque fue escrita en vísperas de la muerte, pero con los ojos fijos en la eternidad. Conlleva la sabiduría de un hombre que vivió todo, sufrió todo, perdió todo, pero no perdió la fe. Y ahora él escribe no para ser recordado, sino para recordarnos lo que es real. Hoy muchos predican motivación, crecimiento, autoestima, pero Pablo predicó sufrimiento, fidelidad, combate, cruz, corona, y esa diferencia es lo que separa a los que serán coronados de los que serán reprobados. La iglesia actual necesita volver a esta carta, a esta advertencia, a esta voz solitaria que incluso en silencio todavía grita más fuerte que cualquier conferencia moderna, porque lo que está en juego no es solo tu influencia, no es tu ministerio, es tu eternidad. Pablo no sobrevivió a la espada romana, pero su fe sobrevivió a siglos, y su voz todavía se escucha, no en los pasillos de Roma, sino en los corazones de los que todavía tienen oídos espirituales. Él está diciendo, sean fieles, terminen bien, guarden la fe, amen la venida de Cristo, no se corrompan, combatan la buena batalla. La corona está guardada, pero solo para los que no se han doblegado. Si leíste esta carta y no sentiste que el Espíritu te confronta, es porque ya estás dormido. Pero si todavía hay en ti un temor, una llama, un eco de verdad, entonces levántate, sacúdete, vuelve al combate, porque el tiempo es corto. El juez está a la puerta, y la trompeta de Pablo todavía está sonando. La generación del juicio recibió la última carta. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer con ella? Si esta carta te ha hablado, si el Espíritu te ha confrontado con la verdad olvidada, si entendiste que no basta con empezar, hay que terminar fiel. Entonces no te quedes callado. Comenta aquí abajo, quiero guardar la fe hasta el final. O escribe lo que el Espíritu Santo te habló a través de este mensaje. Comparte este video con alguien que necesite despertar. Tal vez esta sea la última carta que esa persona reciba antes del juicio. Suscríbete al canal Cartas de Pablo. Aquí no predicamos para agradar, predicamos para preparar. Preparamos a los fieles para el combate, para la renuncia, para la corona. Que no solo leas la carta, sino que vivas como ella enseña. Porque Pablo combatió hasta el final. Ahora es tu turno.